Tuberías y sistemas de unión. Bienvenido al módulo formativo de Tuberías y Sistemas de Unión de Salvador Escoda, en el que aprenderás los conocimientos imprescindibles en los sistemas de conducción de agua y de combustibles líquidos y gaseosos. La gran diversidad de tuberías y sistemas de unión exige limitar el alcance a los más utilizados en edificación en el ámbito de las instalaciones para el suministro de agua potable, instalaciones de agua caliente sanitaria, instalaciones de calefacción y climatización, y en las instalaciones para suministro de gas natural y gasóleo. Deseamos que sea de tu interés. Tuberías. En una primera parte analizaremos las características y aplicaciones de las principales tuberías plásticas y de la tubería de cobre y posteriormente sus sistemas de unión más habituales. Tuberías plásticas. Actualmente existen gran variedad de tuberías plásticas para el transporte de agua y gas combustible. Si bien varían en su composición, poseen características y propiedades comunes. Veamos a continuación las principales. Comportamiento de las tuberías plásticas en función del tiempo. La durabilidad de las tuberías plásticas depende de las condiciones de presión y temperatura del fluido transportado. Por reglamentación, las tuberías plásticas deben seleccionarse para garantizar una vida útil de 50 años en base a su presión y temperatura de trabajo. Presión nominal. Serigrafiada en el tubo se indica la presión nominal, que corresponde a la presión máxima que soporta la tubería plástica en utilización continua durante 50 años a la temperatura de servicio de 20 grados centígrados. Para otras temperaturas de trabajo debe atenderse a las clases de aplicación. Clases de aplicación. Para simplificar su selección, serigrafiada en la tubería se indica la presión máxima que soporta para garantizar una vida útil no inferior a 50 años, en base a 4 clases de aplicación normalizadas. Clase 1, agua caliente a 60 grados. Clase 2, agua caliente a 70 grados. Clase 4, calefacción por suelo radiante o radiadores a baja temperatura. Y clase 5, calefacción por radiadores a alta temperatura. Así, en el ejemplo, para que la tubería resista 50 años, admite una presión máxima de trabajo de 10 bares cuando se emplea en una instalación trabajando en continuo a 60 grados, o 8 bares cuando se emplea en una instalación trabajando en continuo a 70 grados, o 10 bares cuando se emplea en una instalación de suelo radiante o radiadores de baja temperatura, o 6 bares cuando se emplea en una instalación de radiadores a alta temperatura. Dilatación térmica. Cuando varía la temperatura de fluido, las tuberías y accesorios se dilatan o contraen, variando su longitud. Las tuberías plásticas poseen una mayor dilatación que las metálicas. Es necesario que se compense este fenómeno mediante liras o compensadores de dilatación. Exposición a los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas del sol o de los fluorescentes de iluminación envejecen prematuramente los materiales plásticos. Las tuberías se cristalizan, agrietándose y fisurándose, provocando importantes averías. Es necesario mantener las tuberías plásticas en sus cajas y sus accesorios en sus embalajes hasta el momento de su instalación. Existen tuberías plásticas especiales que han sido diseñadas y fabricadas para su instalación a la intemperie. A continuación, se resumen y agrupan las principales ventajas de las tuberías plásticas. Resistentes a la corrosión. Las tuberías plásticas no presentan corrosión, tanto en el interior como en el exterior, no precisando de aditivos anticorrosivos en el fluido, ni recubrimientos exteriores de protección. Además, por su naturaleza aislante, evitan la corrosión entre materiales metálicos de diferente composición, debido a la electrólisis, corrientes galvánicas, etc. Sin incrustaciones. La superficie interior sumamente lisa de las tuberías plásticas impide la formación de incrustaciones y sedimentos, resultando especialmente recomendable en el suministro de agua potable con alta concentración de cal, aguas duras. Aptas para agua potable. La mayoría de las tuberías plásticas poseen la certificación sanitaria ya que no transmiten al agua ningún olor, color ni sabor. Todas las administraciones públicas y demás organismos sanitarios competentes autorizan su empleo para la conducción de agua potable. Menor pérdida de carga.
Como se ha comentado anteriormente, las tuberías plásticas tienen una superficie interior extremadamente lisa, permitiendo el paso de un mayor caudal que el que permiten las metálicas con el mismo diámetro interior. Menor nivel de ruidos. Gracias a su capacidad de absorción acústica y flexibilidad, evitan la propagación de ruidos y vibraciones. Resistencia a los productos químicos. Aunque no es el objetivo de este módulo formativo, indicar que las tuberías plásticas resisten una gran variedad de productos químicos, existiendo tablas de compatibilidad e incompatibilidad para múltiples aplicaciones industriales. Peso reducido. Por último, indicar que las tuberías plásticas son mucho más ligeras que las metálicas, lo que facilita enormemente su manipulación y transporte. Veamos a continuación las características y aplicaciones para las tuberías plásticas más habituales en edificación: polipropileno, polietileno, polietileno reticulado y multicapa. Polipropileno PPR. El polipropileno tipo R, conocido como PPR, se utiliza para la conducción de fluidos a presión, existiendo otros tipos de polipropilenos para otras aplicaciones. Las tuberías de PPR se suministran en barras semirrígidas de 4 metros de longitud, siendo su espesor superior al de otras tuberías plásticas. El sistema de unión más habitual es la soldadura por termofusión. Además, también se pueden utilizar las de electrofusión. Sus principales aplicaciones son las instalaciones de agua potable, fría y caliente, y las instalaciones de climatización por agua soportando temperaturas de fluido de hasta 70 grados centígrados en su versión PN16. Empleándose también en instalaciones de calefacción en su versión PN20 de mayor espesor, que resiste temperaturas hasta 90 grados centígrados. Además, existen tuberías de PPR con una capa interna de fibras de vidrio, Faser, que reducen las dilataciones producidas por los cambios de temperatura. Polietileno PE. Las tuberías de polietileno, conocido como PE, se suministran en barras de 6 metros y rollos de 100 o 50 metros, dependiendo de su diámetro. La unión se realiza mediante rácores y accesorios a compresión roscada, o mediante soldadura por electrofusión. La densidad del PE determina la resistencia a la presión. A mayor densidad, mayor resistencia a la presión, y por el contrario, a menor densidad, menor resistencia. Las principales aplicaciones en edificación son: para distribución de agua potable fría se utilizan tuberías de media densidad PE40 o alta densidad PE100, ambas con calidad sanitaria. Son de color negro con franjas azules y se pueden instalar en la intemperie. Para distribución de agua agrícola o industrial se utilizan también las mismas tuberías, pero sin certificación sanitaria. Son de color negro con franjas verdes y también se pueden instalar en la intemperie. Y para la distribución de gas natural se utilizan tuberías de alta, media o baja densidad en color amarillo. Polietileno reticulado PEX. El polietileno reticulado, conocido como PEX, es un polietileno de muy alta densidad sometido a un proceso de reticulación que aumenta su límite de temperatura hasta los 95 grados centígrados. Las tuberías de PEX son flexibles y se suministran en barras de 5 metros o rollos de 25 a 240 metros, dependiendo de su diámetro. El sistema de unión más habitual es el de anillo de expansión. Además, se pueden utilizar los rácores a compresión roscados, los rácores de prensar press fitting y los rácores a presión push fitting. En el caso de aplastamiento accidental, el tubo de polietileno reticulado recupera la forma circular del tubo mediante aplicación de aire caliente. Sus principales aplicaciones son las instalaciones de agua potable, fría y caliente. Para instalaciones de calefacción y climatización por agua se emplean tuberías de polietileno reticulado, con barrera antioxígeno, que evita la oxidación de las partes metálicas de la instalación. Multicapa. Las tuberías multicapa están compuestas por una capa interior de polietileno reticulado, una capa intermedia de aluminio y otra capa exterior de polietileno reticulado. Gracias a esa composición, además de tener las propiedades de los materiales plásticos, una vez moldeadas, mantienen la rigidez de las tuberías metálicas. Además, la capa de aluminio reduce la dilatación térmica y hace de barrera antioxígeno, evitando la oxidación de los elementos metálicos de la instalación. Las tuberías multicapas se suministran en barras de 5 metros o rollos de 25 a 200 metros, dependiendo de su diámetro. El curvado del tubo puede realizarse manualmente con muelle interior o con máquina curvadora.
Los sistemas de unión más habituales son los racores a compresión roscados y los racores de prensar press fitting. Además, también se pueden utilizar los racores a presión push fitting. Sus principales aplicaciones son las instalaciones de agua potable, fría y caliente, y las instalaciones de calefacción y climatización por agua. Para gas natural se utiliza el tubo multicapa con homologación para gas combustible en color amarillo para instalaciones en interiores y en color negro con franjas amarillas con protección a los rayos solares para instalaciones a la intemperie. Cobre. La tubería de cobre, por sus prestaciones y tradición, sigue siendo muy utilizada en el sector sanitario. A continuación se resumen las principales ventajas de las tuberías de cobre. Compatibilidad. Las tuberías y accesorios de cobre se fabrican en medidas estándar, según normas nacionales e internacionales, permitiendo la compatibilidad entre distintos fabricantes. Resistente. El cobre posee gran resistencia frente a la presión y a la temperatura. Instalación al exterior. Al contrario que la mayoría de materiales plásticos, el cobre no se ve alterado por la radiación solar, lo que permite su instalación en la intemperie. Estanco al oxígeno. El cobre es completamente estanco al oxígeno, protegiendo la instalación de posibles corrosiones. Las tuberías de cobre se suministran en barras rígidas de 5 metros o en rollos de 50 metros de cobre previamente recocido, lo que permite darle forma manualmente. El sistema de unión más habitual es la soldadura por capilaridad con componentes y accesorios de cobre o latón. Además, también se pueden utilizar los racores a compresión roscados, los racores de prensar press fitting y los racores a presión push fitting. Las principales aplicaciones de las tuberías de cobre son instalaciones de agua potable, fría y caliente, instalaciones de calefacción y climatización por agua, instalaciones de energía solar térmica e instalaciones con combustible líquido o gaseoso, con gasoil, fuel oil, con gas natural, butano, propano, etc. Existen también tuberías y accesorios de cobre frigorífico deshidratado, que se utiliza para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. Sistemas de unión. Analizadas las tuberías más utilizadas en nuestro sector, veamos a continuación sus principales sistemas de unión. Termofusión. La unión por termofusión se realiza calentando las superficies a unir a su temperatura de fusión y ensamblándolas a continuación. Mediante la termofusión, los tubos y accesorios de PPR se sueldan entre sí garantizando la estanqueidad de la unión. El proceso consiste en cortar el tubo y limpiar los extremos a unir, instalar en el soldador, también llamado polifusor, las matrices del diámetro que se desea soldar, esperar a que se alcance la temperatura de trabajo, insertar simultáneamente el tubo y el accesorio en las matrices, transcurrido el tiempo de calentamiento indicado por el fabricante, ensamblar el tubo y el accesorio, presionar la unión el tiempo indicado por el fabricante para el correcto ensamblaje y dejar enfriar. Electrofusión. La unión por electrofusión se realiza mediante accesorios con resistencias eléctricas incorporadas, que generan el calor necesario para la fusión del plástico. Como en la termofusión, la soldadura por electrofusión garantiza la estanqueidad de la unión de los tubos y accesorios de PPR y PE. El proceso consiste en rascar y limpiar los extremos a unir, insertar el tubo en el accesorio, conectar los cables de la máquina de soldar a los terminales del accesorio, con la pistola de la máquina de soldar leer el código de barras del accesorio que transmite la información del voltaje y del tiempo de soldadura necesarios, la máquina de soldar realizará automáticamente la soldadura. Y por último, dejar enfriar. Racores y accesorios de anillo de expansión. En este caso, la unión de racores y accesorios se realiza mediante anillos plásticos, que se expanden mecánicamente y que cuando se contraen fijan el tubo al accesorio. El sistema de anillos de expansión es el más utilizado para polietileno reticulado, PEX. El proceso de unión consiste en introducir el anillo en el extremo del tubo, expandir mediante la herramienta manual o eléctrica, insertar el racor hasta el tope
y dejar que el anillo se contraiga. Racores y accesorios a compresión roscada. Las uniones a compresión roscada se realizan mediante racores y accesorios con una tuerca loca incorporada, que cuando se rosca aprieta el anillo de fijación al tubo. El sistema de compresión roscado se puede utilizar en tuberías de polietileno, PE, polietileno reticulado, PEX, multicapa y cobre. El proceso de unión consiste en aflojar un poco la tuerca para facilitar la entrada del tubo, insertar el tubo en el racor hasta que ha llegado al tope y apretar la tuerca. Los accesorios de compresión roscados se pueden desmontar si fuera necesario. Para medidas grandes, los racores y accesorios poseen en lugar de la tuerca una brida que se fija mediante tornillos. Racores y accesorios de prensar press fitting. Las uniones de prensar press fitting se realizan mediante racores y accesorios con anillos metálicos incorporados que se prensan al tubo. El sistema press fitting se puede utilizar en tuberías de polietileno reticulado, PEX, multicapa y cobre. El proceso de unión consiste en cortar el tubo mediante tijeras o cortatubos. Para el caso del tubo multicapa, recalibrar y avellanar para evitar que se dañen las juntas al introducir el tubo. Insertar el tubo en el racor y comprobar en el visor de seguridad que ha llegado al tope. Ubicar sobre el anillo metálico la mordaza correspondiente a la medida del racor y proceder al prensado del anillo mediante la herramienta manual o eléctrica. Racores y accesorios a presión push fitting. Las uniones a presión push fitting se realizan mediante racores y accesorios con anillos estriados incorporados, que bloquean el tubo al ser introducido a presión. El sistema push fitting se puede utilizar en tuberías de polietileno reticulado, PEX, multicapa y cobre. El proceso de unión consiste en cortar el tubo mediante tijeras o cortatubos. Para el caso del tubo multicapa, recalibrar y avellanar para evitar que se dañen las juntas al introducir el tubo e insertar a presión el tubo en el racor, comprobando en el visor de seguridad que ha llegado al tope. Soldadura por capilaridad. La unión de tuberías y accesorios de cobre, latón o bronce se realiza mediante soldadura por capilaridad fundiendo un material de aporte, habitualmente estaño plata o estaño cobre, que penetra por capilaridad entre el tubo y el accesorio. En instalaciones de fontanería, calefacción y gas a baja presión se utiliza la soldadura blanda, cuyo punto de fusión del material de aporte es inferior a 450 grados centígrados. Mientras que en instalaciones de aire acondicionado y refrigeración, energía solar e instalaciones de gas a alta presión se utiliza la soldadura fuerte, cuyo punto de fusión del material de aporte es superior a 450 grados centígrados. El proceso de unión consiste en cortar el tubo mediante cortatubos, eliminar las rebabas de los extremos, limpiar las partes a unir, aplicar decapante para aumentar el poder de penetración del material de aporte, ensamblar las piezas, calentar las piezas mediante soplete de butano para soldaduras blandas o con propano o óxido acetileno para soldaduras fuertes. Cuando se alcance la temperatura adecuada, aplicar el material de aporte que penetrará entre el tubo y el accesorio hasta formar un cordón uniforme y dejar enfriar y limpiar.